Pues vamos a pasar entonces a una mesa redonda, que el título de la mesa redonda es el reto de las salidas profesionales no tradicionales para los matemáticos, y va a contar pues con la presencia en esta mesa del doctor Antonio Falcó, vicerrector de la Universidad Cardenal Herrera, don Manuel García Hernández, máster en finanzas por AFI, que trabaja actualmente para BBVA, don Nicolás Gómez, de la Escuela de Finanzas Aplicadas de AFI, el doctor Paul Manmano, de la Escuela de Finanzas Aplicadas también de AFI, el doctor Walter Sagelmayer, de la Universidad de Viena, y don José Miguel Zapata, también máster en finanzas por AFI, en la central, actuando ahora mismo en la central de Banesto. Entonces, pues en la mesa, pues en esta mesa lo que vamos a hacer va a ser plantear 4 temas. Cada uno de los participantes de la mesa va a tener aproximadamente unos 2 minutos de intervención, y al final de la intervención de cada uno de ellos, pues si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta concreta a la persona que esté interviniendo, pues lo puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues el primer punto que vamos a tratar en la mesa redonda sería cuáles serían ahora mismo los alicientes para un licenciado en matemáticas en el tema o en la actividad de las matemáticas financieras. Y le vamos a dar la palabra en primer lugar a don Nicolás Gómez, ¿de acuerdo? A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo lo que puedo contar es mi experiencia particular y personal, ¿no? Yo hice matemáticas en la Complutense, perfil bastante teórico, fundamental sobre todo, y cuando terminé básicamente no sabía qué hacer. La docencia parecía atractiva, al principio, sobre todo al empezar la carrera, pero al final, pues bueno, no tanto. Y surgió por casualidad las finanzas. Conocí a un profesional de BBV en una charla y nos habló pues de los mercados financieros, las matemáticas y una palabra un poco rara que eran los quants. Bueno, esta gente básicamente lo que hace, como ha contado Manolo, ha contado Paul también, es valorar, dar precios, instrumentos derivados, una entelequia, lo que es un derivado. Ahora más o menos tenemos una idea. Y ahí aplicamos pues nuestros conocimientos, nuestro valor. ¿Y cuál es nuestro valor? Por ejemplo, vamos a una entrevista, ¿no? Y nos preguntan, bueno, ¿y usted qué sabe hacer, no? Como matemático. Yo sé pensar. Eso puede sonar así un poco prepotente, puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero en realidad es lo que debemos vender si estamos dentro del mundo de las finanzas. Es decir, nosotros tenemos una mente estructurada, lógica, para algunos cuadriculada, pero también permeable, también adaptable, también capaz de superar cualquier tipo de problema. Y eso es lo que hacemos nosotros, pero en el ámbito financiero. Si nos presentan problemas económicos, intentamos modelizarlos de alguna manera. Los modelos ya vienen hechos. En realidad lo que hacemos es estudiarlos, calibrarlos, es decir, ver hasta qué punto son robustos y obtener aquellos parámetros que hemos escuchado por la mañana, como volatilidad, deriva, tipos de interés, para que de alguna manera den un buen precio o den el precio justo de estos productos derivados. Ahí directamente entran pues conocimientos nuestros como cálculo numérico, análisis funcional también, cálculo estocástico, estadística, muchísimas ramas de la matemática. Eso a priori es bastante atractivo, porque dentro de las matemáticas hay un montón de ramas, unos son de numérico, otros son de geometría, otros de estadística. En Madrid, por ejemplo, los departamentos no estén peleados, pero están, digamos, un poco separados, o quizás demasiado separados. Y lo bueno es que podemos tocar todas esas ramas a la vez. En resumen, es una salida bastante atractiva desde un punto de vista de conocimiento teórico, práctico, y luego lo que básicamente nos va a importar, los sueldos. Son buenos sueldos. Son mejores sueldos que en la docencia, pero claro, nadie vende duros a pesetas. Son horas de trabajo, es un estrés,
es también saber adaptarse al mundo laboral, al mundo financiero, que a priori para un recién licenciado, sobre todo un matemático, es duro porque, como dijo el profesor Aranda, creo, en la primera conferencia, uno tiene que cambiar el chip radical. O sea, tiene que saber comunicarse con la gente, tiene que saber transmitir ideas, tiene que buscar que le entiendan y tiene que defender aquello en lo que cree de manera importante, no obviamente, pero totalmente convencido. Nosotros somos científico, por definición es humilde, siempre intenta, oye, yo esto creo que es así, en base a estas hipótesis son tal, podemos cambiarlas. A la hora de defender un modelo o una valoración, hay que tenerlo muy claro, hay que saber por qué es así y que es igual de válido que el que te da el otro banco, la contrapartida, etc. Y bueno, básicamente, no sé si he contado alguna idea concreta, pero yo creo que es de los principales alicientes dentro de las posibles salidas de matemáticas. Conocimiento teórico, práctico, buena remuneración y un mundo apasionante, divertido no, porque divertido son otras cosas, pero digamos, y en pleno crecimiento, sobre todo en España. En el extranjero también, en España estamos muy verdes comparados con otros países. Muy bien, pues le vamos a dar ahora la palabra al doctor Antonio Falcón. ¿Ahora? ¿Se oye perfecto? Vale, ok. Bueno, yo digamos voy a hacer un breve resumen un poco, digamos, de mi vida y voy a orientarlo desde el punto de vista precisamente de lo que son las salidas profesionales. Yo realmente no puedo hablar de una salida profesional fuera, digamos, del mundo de las matemáticas porque estoy en la universidad y, digamos, parte de mi trabajo es investigación y docencia. También, digamos, tengo una empresa, digamos, en el ámbito de la consultoría financiera en la que soy el único matemático. Mis otros 3 socios son economistas, con lo cual ellos ganan más que yo y, digamos, y me torean todo lo que quieren porque, digamos, los matemáticos, precisamente lo que tenemos es poca cintura a la hora, digamos, de la negociación. Más que por otra cosa, no tenemos esas habilidades directivas que dan otra serie de profesiones. Pero bueno, básicamente yo estudié aquí en la Universidad de Murcia, hace precisamente este año 25 años que acabamos, el señor decano, una señora que hay ahí y yo, y tuvimos como profesores a muchos que están aquí hoy con nosotros, y, digamos, hice matemática, de hecho hice la especialidad de análisis funcional y me fui a Barcelona a hacer la tesis en sistemas dinámicos, básicamente en topología dinámica, que tampoco tiene nada que ver ni con el cálculo numérico ni con nada aplicado. Cuando acabé la tesis, digamos, entré digamos, a trabajar en la Universidad Azúcar de Herrera, que era una, bueno, entonces no era un colegio universitario del CEU, y en el momento que en el año 2000 o cerca del año 2000 sabíamos que se iba a formar una universidad, digamos, me hicieron el encargo un poco de organizar la parte de economía, estamos así bastante verdes, de organizar la parte de investigación. Entonces, en ese momento yo era de matemáticos y el resto del departamento eran todos de economía, no se me ocurrió otra cosa, digamos que pensé que era una buena idea, digamos, comenzar en el terreno esto de la matemática financiera. Y estoy hablando ya del año 98, hice los cursos de AFI, por cierto, tiempo A, y también estuve, creo que sería el año 99-2000, el profesor Schaschenmeyer montó un workshop en Strobel, si no recuerdo mal, que también, en la foto también estoy por allí. Realmente fue unos días maravillosos y aprendí bastante. Digamos, esto fue un poco duro, porque el cambio de chip es bestial. Digamos, a la gente que viene de matemática, digamos, más fundamental, el cambio es radical. Estamos hablando todavía antes de entrar, digamos, al mercado. Ya, digamos, empecé a conocer gente, formé, bueno, gente del Club de Gestión de Riesgos de España, bueno, hay una serie de gente que pulula por aquí por la geografía hispana, Santiago Carrillo, José Chu, y al final somos una especie de trupe que nos conocemos todos, bueno, Carlos también, y, digamos, ya empecé a tener una orientación mucho más profesional. De hecho, todos los doctorandos que tengo me han dejado y se han ido a trabajar en empresas donde ganan el cuádruple que yo, lo cual para mí es un orgullo de no tener ningún doctorando con la tesis acabada, pero que gane más dinero. Con lo cual creo que, digamos, he cumplido mi objetivo en la vida de formar buenos profesionales, por lo menos en este aspecto. Lo que sí que digo, y, digamos, ahora ya centrando un poco más el tema, que los matemáticos, digamos, tenemos que cambiar un poco el chip. Tradicionalmente, o por lo menos en mi época, todos estamos, digamos, enfocados a la docencia.
Y cuando uno venía a la universidad, venía, digamos, una especie de certificador, ¿no? Veníamos aquí a hacer unos exámenes y cuando uno ya hacía, digamos, aprobaba todo, pues estaba certificado que era matemático. Yo creo que, digamos, tenemos que cambiar un poco el chip y tenemos que pensar que estudiemos lo que estudiamos y en particular matemáticas, luego vamos a tener que enfrentarnos al mercado laboral. Entonces, tenemos que buscar salidas, digamos, fuera de las salidas tradicionales, entre otras cosas porque yo creo que tenemos posibilidades de trabajar en otros ámbitos, no solo en el, digamos, de las finanzas, sino también en el ámbito, digamos, en el que últimamente también estoy trabajando, en el ámbito de la ingeniería. Entonces, son dos ámbitos que tradicionalmente no los hemos ocupado, o tenemos muy mala fama, entre otras cosas, porque, y esto, después de una larga experiencia profesional me he dado cuenta, solo sabemos un poco relacionarnos entre nosotros. Tenemos una especie de red social cerrada y a veces cuesta comunicarse con personas que tienen otra formación y tienen otra forma de ver las cosas. Yo creo que esto es importante y de hecho yo creo que incluso aquí en la facultad deberíamos, o se debería, digamos, intentar relacionarse con personas de otras titulaciones totalmente variopintas. Y eso es bueno para todo el mundo. Pero no de relacionarse, de hacer una fiesta como se hacía aquí el día de San Alberto y se ponía todo el mundo pedo, sino, digamos, de trabajar en proyectos concretos. Entonces, yo me gustaría que, ya no tanto los profesores, sino los estudiantes, que pensarais que hay vida más allá de la docencia. Y es cierto, y la vida está bien. Lo que pasa es que hay una frase que ha dicho mi antecesor que tiene mucha razón. Quiere decir, si te van a pagar, como decía esta mañana, un sueldo de 150.000 euros, pensar qué es lo que tiene que ganar la entidad financiera para poder pagaros eso. Entonces, esto lo contaba, digamos, cuando estaba en el club de riesgo, un directivo de un banco, no voy a dar nombres, contaba que un jefazo de un banco reunía a la gente a horas, digamos, variopintas del día, de la mañana, sábados o domingos. Entonces, una de estas reuniones, digamos, de esta entidad financiera, donde todos los eran ejecutivos que cobraban unas cifras de estas que dan miedo, alguien le dijo, bueno, la próxima reunión será tal día, ¿no? Y entonces uno le dijo, oiga, don fulano, es que tal día es domingo y son las 7 de la mañana. Dijo, no se preocupe usted, no tendrá que venir ni ese domingo ni ningún otro a la calle. Esto es una anécdota, digamos, que es muy bestia, pero refleja un poco, digamos, la vida competitiva que hay en este tipo de entidades. Eso, en el mundo de la docencia, bueno, ocurre a otro nivel, pero digamos, tiene otras formas y otras maneras. Entonces, lo que sí que me gustaría es que por lo menos tuvieras una pequeña reflexión, por lo menos el día de hoy, que fuera que cuando uno acaba la carrera, esto digamos simplemente es un pequeño tránsito hacia el mundo profesional. Y el mundo profesional es muy amplio. Que uno estudie matemáticas no quiere decir que luego pueda trabajar, digamos, en el ámbito de la consultoría de tecnologías de la información, o acabe trabajando en el ámbito de la matemática, de las finanzas, o acabe trabajando en el ámbito de la ingeniería, haciendo cálculo de estructuras para cualquier empresa grande o cualquier constructora. Lo importante es que desarrolléis un buen trabajo, que seáis unos buenos profesionales y que todo el mundo diga, bueno, que tenéis una excelente formación. ¿De acuerdo? Y no sé, ya creo que me he enrollado más de la cuenta. Sí. Pero vamos a dejar que os contéis un poco de vosotros también. Bueno, pues le vamos a dar la palabra ahora a José Miguel Zapata. Hola, bueno, mi caso es un poco parecido al de Nico. O sea, yo vengo de las matemáticas y, bueno, pues no sabía muy bien qué hacer con mi vida. O sea, por una parte, pues, o sea, está la docencia, pero no sé, yo tenía aspiraciones más, digamos, más profundas, intelectuales. O sea, yo quería, entonces, pues, como salida, pues podía haber hecho el doctorado, pero no sé, o sea, Pepe Orihuela me habló de este máster, bueno, yo hice máster de AFI. Actualmente trabajo en el departamento de Banesto, trabajo con Manuel Méndez y bueno, habéis visto, para el que le guste la matemática, como es a mí, pues que ahí pues todos los días utilizamos integrales estocásticas, todo tipo de matemáticas. Entonces, es como, para mí ha sido como una salida intermedia, o sea, no es como evitando un poco la soledad del matemático. O sea, la tarea del investigador es una tarea, yo pienso que dura, solitaria. Y tampoco es hacer lo que yo hago, tampoco supone pues rebajar tanto el nivel como podría suponer pues estar en la docencia. Entonces, pues supone pues eso, estar más en contacto con el mundo real, más o sea, estar metido más en la actualidad. Yo, o sea, lo veo incluso divertido, o sea,
es un trabajo que es imaginativo. O sea, no es como... es un trabajo que no te pagan por las horas que trabajas, sino que en realidad pues lo que estás vendiendo son ideas. O sea, a lo mejor existen modelos, pero tiene la capacidad, o sea, tiene la ventaja de poder desarrollar esos modelos y poder, pues eso, desarrollar tu imaginación y en fin. Bueno, por otra parte también, a nosotros, o sea, un poco de la humildad, pues somos gente que sabemos pensar, que tenemos una capacidad de abstracción, de razonamiento, y que bueno, o sea, a lo mejor nosotros no somos los que pulsamos el botón y compramos mil acciones de Telefónica, pero sabemos resolver problemas. O sea, si el modelo que se utiliza para comprar esas acciones está desarrollado por un matemático y es entendible por un matemático. Entonces la persona que se encarga de entender esto y poder pues, facilitarle esos conocimientos al resto de gente de la banca, pues el perfil más adecuado es un matemático. Y tenemos como dos vertientes. Tenemos la vertiente más matemáticas, que es para desarrollar modelos, y por otra parte más técnica, o sea que somos capaces de manejar software informático, podemos resolver muchos problemas. Entonces, esas personas que somos nosotros, pues tenemos un papel fundamental, y yo creo que toda entidad bancaria debe disponer en todo nivel algún matemático, tanto a niveles más profundos de desarrollo de modelos, como puede ser cálculo de riesgos. O sea, actualmente, pues tal como está la situación, pues el riesgo es una cosa fundamental, y que haya una persona que sea capaz de hacer un análisis riguroso y que tenga conocimiento de cómo hacerlo, pues es fundamental. Y bueno, creo que he hablado ya bastante. Si tenéis alguna pregunta o algo. Bueno, si tenéis alguna pregunta... Si no. Una pregunta. ¿Qué haces? Desde las ¿Yo? 9 de la ¿Qué hago? mañana hasta las 6 de la tarde que sales del trabajo. ¿Estás allí con 3 pantallas de ordenador y Pues yo inverso en unos cálculos? No. ¿O qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces en el banco? Aparte de hablar por el Messenger y de ver el correo, pues en realidad tengo varias cosas. O sea, yo llevo para adelante pues herramientas del banco. O sea, yo ahora mismo estoy trabajando más en la parte de renta fija. Entonces, esas herramientas pues tienen como dos partes. Una es el mantenimiento. Como esas calculadoras están desarrolladas por nosotros, pues somos nosotros quienes, yo qué sé, si surge un problema, pues te llaman a ti. Dicen, José Miguel, pues acércate y arregla este problema. Entonces me meto en el código y veo cuál es el problema lógico que hace que no funcione esa calculadora. Y luego aparte, tenemos una parte de desarrollo. O sea, hay unos modelos matemáticos que explican el mercado, y bueno, el mercado es una cosa que es dinámica, que cambia, o sea, yo qué sé, o sea, puede haber una burbuja, una crisis, y los modelos pues dejan de funcionar tal cual han funcionado siempre. Entonces, pues hay que ser capaces de adaptar esos modelos a la situación, vamos, lo que es desarrollar. O sea, que desarrolláis en un momento Sí. que hay cambios constantes. Tenemos un trabajo rutinario diario de soporte técnico, yo que sé, se cuelga la base de datos, peta no sé qué calculadora, y luego otra parte más de meditar, de pensar, de leer documentación. Por eso dices que es una cosa creativa, ¿no? Es creativo, sí. Sí, es creativo. O sea, porque para una persona que le queda la espinita de que le gusta ser creativo, que a mí, por ejemplo, me queda la espinita de que no he hecho el doctorado y me hubiera gustado mucho investigar. Pero aquí en este trabajo puedes ser creativo, puedes ser imaginativo y puedes desarrollar cosas nuevas. Ahora hay una pregunta de Joaquín. No, puede intervenir. Bueno, pues si no, cuando terminemos, te refieres a esta primera parte, ¿no?
vamos a seguir. Muy bien. Pues le vamos a pasar la palabra ahora al doctor Paul McManus. Muy bien. Pues os comento rápido qué es lo que he hecho yo. A ver si os parece interesante o no. Hice un doctorado en matemáticas puras. Trabajé durante 15 años en el mundo académico, haciendo investigación en análisis real, complejo, armónico. Luego, hace unos años, cambié de lado. Fui al dark side, como dicen. No, tampoco es. Cambié al sector privado. Al lado oscuro. Entonces, he trabajado en 3 empresas privadas, 2 en Estados Unidos y una aquí en España. Y hay un gran aprecio para la gente con formación en matemáticas. Hay mucho aprecio, pero también hay un cierto miedo, ¿no? Es que aquí viene el matemático y le interesan los teoremas y los epsilons y los deltas y no se va a centrar en el trabajo que tenemos que terminar hoy. Entonces, pero aún así hay un gran aprecio para los matemáticos y la formación. La gente que tiene el cerebro así bien formado y bien ordenado se aprecian mucho. Y no solo eso, es que cuando uno está aquí en la universidad es que no te das cuenta de que el mundo es muy grande, ¿no? Hay muchas salidas profesionales para las matemáticas y para daros una idea, como he comentado antes, he trabajado en 3 empresas. En la primera desarrollaba modelos de pricing, pero de pricing de ropa para las grandes empresas americanas. Entonces, ¿cuándo deberían subir los precios? ¿Cuándo deberían bajar los precios? Y hay todo el mundo ahí de modelos y gente ahí currando, decidiendo, subimos los precios hoy, o mañana, o en mayo, o en junio. Entonces, eso es una cosa. Luego me fui a California y trabajé ahí para una empresa que hacía modelización de terremotos. Es todo lo mismo, ¿eh? Tienes tu modelo, tienes tus ideas, tienes tus inputs, tus datos y luego cuáles son las consecuencias financieras y también hay un trabajo muy interesante. Estás ahí, como han dicho Nico y José Miguel, es que el trabajo es muy creativo. Tú estás ahí pensando en cosas que nunca se te habían ocurrido antes. Es que, por favor, que a mí me da igual el precio de las prendas femeninas en Wisconsin, es que me da igual, pero es importante para alguien, ¿no? Y los terremotos iguales, los huracanes iguales, es que, bueno, muy importante. Y ahora estoy haciendo finanzas. Y bueno, es diferente, pero tampoco es tan diferente. Estás ahí, hay que entrar con la mentalidad así abierta, con el bolso ahí de herramientas matemáticas y te pones a trabajar. Y ya está, eso es lo que hacemos, ¿no? Es que tienes el bolso y abres el bolso y a ver qué hay dentro. Es que, bueno, como he dicho, soy matemático, he trabajado durante muchos años en el mundo de la investigación. Tengo un gran aprecio también para las matemáticas, me gustan mucho. Y en el día a día, pues a veces hay tiempo para pensarlo y a veces no. Pero bueno, lo dejo así. Entonces, 2 cosas. Hay un gran aprecio para la gente que tiene esa formación. Y además el mundo es muy grande. Hay muchas cosas ahí que son imposibles de imaginar ahora, pero hay muchas cosas que se puede hacer. Bueno, lo dejo así. ¿Alguna cuestión concreta para el profesor? ¿Alguna? Allí hay una... ¿Qué formación académica tenía yo? El doctorado. El doctorado, pero a ver, en mapeos cuasiconformes o es que no te contratan para el cerebro.
Están contratando el cerebro, eso es lo que están contratando. La mentalidad, la formación, es que lo de las superficies o los cuasiconformes o lo que sea, eso no importa para nada. Obviamente, tener una formación así en análisis te da una ventaja porque ya tienes un poco de probabilidad y técnicas de análisis de cálculo estocástico, ya tienes esa base y esa base es muy importante. Pero realmente es el cerebro. Eso es. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces le vamos a dar la palabra a Manuel García. Buenas tardes. Ay. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que la iniciativa esta me parece muy buena. La verdad que a mí me hubiese gustado el último año de carrera saber por lo menos tener una cierta idea de todas las posibilidades que hay para los licenciados, no solo para los matemáticos. Yo creo que todos los que estamos aquí somos matemáticos en la mesa, no sé si por aquí habrá economistas o de otras carreras, pero bueno. Y entonces nada, yo entré en matemáticas en Tenerife, en mi pequeña islita, y nada, entonces bueno, después del primer año que uno lo pasa un poco mal, tiene que replantearse un poco la vida, pues fueron pasando los años y el último año pues tenía claro que no me quería dedicar ni a la docencia ni a la investigación. Y entonces ahí sí que nosotros nos encontramos con un problema, que entonces es, bueno, quiero aplicar las matemáticas y en qué campo lo aplico. Entonces ahí ya es cuando empiezan las dudas, ¿no? Y entonces lo que hice fue irme de Erasmus, ¿no? Me fui de Erasmus un año y luego al volver tuve la suerte de que hablé con un profesor que tenía allí y le comenté más o menos mi situación y me dijo eso, que había pues un máster de AFI. Nosotros tres hicimos el máster hace ya 2 años de finanzas cuantitativas, en el que, claro, me expuso que había tanto un componente cuantitativo específico para matemáticos, ingenieros físicos, ¿vale? No solo matemáticos, también economistas con alguna formación cuantitativa, ¿no? Que también es importante. Y entonces pues me pareció una buena alternativa. No tenía tampoco muchas más alternativas porque no sabía exactamente qué otras cosas había, ¿no? O sea, también hay otros másteres de ingenierías matemáticas en otros sitios, luego también se pueden hacer unas oposiciones que no sean solo para la docencia, también hay en el Banco de España con alguna formación también de estadística, matemática, luego también está para el MEF, que es el Mercado Español de Opciones y Futuros. Y es eso, o sea, lo que sí que a mí me hubiese gustado es tener por lo menos esta posibilidad de preguntar y de conocer a gente pues que no estuviese solo en esos 2 ámbitos, ¿no? Sino también en otros aplicados, ¿no? Y la verdad que nosotros, el principal aliciente es que el máster que nosotros hicimos, ya hablando de la experiencia personal, pues a nosotros el máster en esa época, que no había entrado de pleno la crisis que hay en estos momentos, pues tuvimos la suerte de que nos lo becaron y entonces estuvimos haciendo unas prácticas en empresa por la mañana y el máster por las tardes. Entonces, claro, era como un complemento, porque al final en este mundo de las finanzas no es solo el matemático, que eso sí que lo comentaron antes y es muy importante. No es solo el matemático, ni el ser economista, ni el ser informático, ni nada. Es lo ideal también, excepto para algunos puestos muy, muy específicos, donde sí que se requiere una gran conocimiento de una materia en concreto, pero en general la mayoría de los puestos sí que se necesita tanto el conocimiento matemático como las relaciones, el saber explicar, tanto de economistas, matemáticos. Antes yo creo que estaba casi todo topado por economistas y luego por los matemáticos nos hemos ido introduciendo en el mundo de matemáticos, ingenieros y físicos, ¿vale? Ya todo en general. Y sí que la conversación tiene que fluir, ¿no? Y también es muy importante no solo ceñirnos a las cosas a lo mejor abstractas que aprendemos en la carrera, sino también saberlas difundir y explicar y que sobre todo la conversación pues fluya, ¿no? Y en este ámbito sí que yo creo que hay bastante distinta tipología de puestos en las finanzas que podemos cubrir cada uno de nosotros con nuestras distintas carreras, ¿no? Y la suerte que tuvimos y el aliciente fue sobre todo para nosotros cuando hicimos el máster, es que nos becaron, hicimos las prácticas y luego directamente nos hicieron un contrato de trabajo y ahora los tres pues ya estamos trabajando, ¿no? Y eso pasó con todos. En nuestra edición creo que éramos unos 16, ¿no? Si éramos 16 y ahora mismo estamos todos trabajando, ¿no? Que ahora en esta época de crisis pues
la verdad que es una cosa bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Y también la del año pasado, pues hay una chica que hizo el máster y también está trabajando y todos sus compañeros están trabajando. Ya este año sí que se nota un poco más la crisis, porque las entidades no han dado las becas que daban anteriormente y claro, pues hay menos gente que ha ido a hacer ese tipo de máster, ¿no? Pero sí que es muy importante y sí que da una serie de posibilidades para los indecisos, ¿no? Y vamos, en este sentido, pues yo lo que hago, estoy en el BBVA y los tres pues también estamos en valoración de activos y lo que hacemos en el día pues también no es solo el aspecto matemático o solo el ponerte en un papel y escribir y tal, ¿no? O sea, es muy importante también el dominio del software informático. O sea, al final tú puedes saber el modelo, puedes conocerlo tú, pero uno, tienes que saberlo programar porque al final, claro, yo lo que veo es que también para los matemáticos en el mundo de la aplicación sí que tenemos que saber mostrar, sobre todo ahora con los ordenadores, ¿no? Tenemos que saberlo programar y que eso sea lo más eficiente posible. Desde eso hasta también saber relacionarnos, o sea, me refiero, contestar mails, porque al final tú también tienes un componente bastante importante de trabajo diario en estos ámbitos y también sí que es muy importante saber sacar el trabajo. Y para saber sacar el trabajo también necesitas otras destrezas, ¿no? Y también hay un componente pues estadístico, matemático, informático y económico, ¿no? Y eso, quieras que no, para una persona que tiene mucho aliciente por aprender, en todos esos campos sí que se puede avanzar, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. La situación es distinta. Ellos dos trabajan en un banco y yo trabajo en una consultora. Entonces no sé, no es una consultora al uso, ¿no? Es decir, no es Deloitte, no es AFI, en la rama cuantitativa es muy especializada y en nuestro equipo, trabajo con Paul, la mayoría somos matemáticos y también hay economistas. El estrés diario, no sé si un 10, pero depende, son picos. Lo mío son más picos, entrega de proyecto, clientes cabreados. Hablamos de esas cosas, ¿no? Oye, pero es que es una edad para... Si no te vas a estresar ahora, ¿no? Es decir, eres joven, tienes que aprender y lo que tienes que hacer es trabajar y sacar las cosas, que es lo que ha dicho Manu. Y bueno, y ellos, que os lo cuenten. Pues yo daría un 10, no, pero un 9,5 sí. Hay mucho estrés, o sea, hay mucho dinero en juego y tiene mucha responsabilidad, pero bueno, o sea, es emocionante. O sea, es un trabajo que, o sea, quieras o no, pues depende de ti mucho dinero y tus calculadoras pueden fallar, se pueden perder ahí no sé cuántos, yo qué sé, o sea, miles de euros. Y nada, a quien le guste asumir ese riesgo, pues es como un reto, no sé, o sea, es emocionante. Pues eso. Bueno, yo en mi situación, pues sobre todo, a mí me costó muchísimo, o sea, yo no lo voy a negar. El primer año yo pasé de mi islita, o sea, con mi solito, tranquilito, y entonces lo que hice fue directamente, yo me acuerdo el primer año que yo entraba a trabajar a las 7, terminaba a la 1:30 y el máster lo tenía de 5 a 9. O sea, fue un horario, para mí me mató, o sea, a mí me mató, pero claro, al final también lo que piensas es, ya a posteriori, también lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces sí que a posteriori sí que he visto pues que me ha servido, ¿no? Y al final sí que me he planteado y he dicho, oye, pues mejor que lo hice con 24 años que quizás haberlo hecho más tarde, cuando a lo mejor ya no tenía las fuerzas que sí tenía en ese momento. Entonces, claro, y también, o sea, aquí lo que no queremos decir tampoco es que esta sea la salida perfecta, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, o sea, estudiar la posición, por ejemplo, para ser docente, sacártela, pues te da una tranquilidad y una estabilidad que a lo mejor no la obtienes en este trabajo. Hombre, después también tienes otro tipo de alicientes, como puede ser el aliciente económico, como puede ser el aliciente también de lo que estaba comentando, de ya la proyección de conocimiento que puedes adquirir a futuro. También al principio, cuando entras en una determinada entidad, pues también estás un poco expuesto al conocimiento de la gente que está a tu alrededor y que te va a enseñar. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando entré,
no tuve quizás esa suerte, pero luego sí que entró una persona que me ha enseñado pues sobre todo al tema informático, ¿no? A la programación, sobre todo para implementar esos modelos matemáticos que hemos hecho, ¿no? Pero vamos, o sea, el estrés para mí al principio fue no un 10, fue un 12. O sea, yo estaba fatal, pero claro, al final pues te planteas las cosas y dices, oye, pues realmente si quieres algo, algo te cuesta. Y ahora pues la verdad que yo lo he reducido a menos que mis compañeros, yo ahora un 7. Pero es eso, sobre todo porque me he habituado y al final pues lo que antes te estresaba al principio, porque siempre al principio cuando haces una cosa nueva en general, estás muy estresado, uff, me va a salir bien, no me va a salir bien. Al final, cuando entras en una entidad, y sobre todo cuando entras de junior, hombre, a no ser que sea algo muy raro, no, por un error tuyo no se va a acabar el mundo. Entonces sí que también tienes que tener, conforme pasa el tiempo, más tranquilidad, más seguridad y sobre todo ir resolviendo los problemas que se te presentan, que antes a lo mejor los resolvías en 1 hora, pues irlos resolviendo en 5 minutos. Y así poco a poco pues sí que vas ganando en estabilidad. Pues vamos a ver, o sea, en cuanto a la estabilidad, yo tengo un puesto fijo, o sea que como no sea que quiebre. Bueno, yo. Vale, vale. Yo estoy solo, o sea, estoy en Madrid solo, tengo mi familia en Murcia. O sea, estabilidad toda, o sea. Hombre, tengo a mis amigos y hago mi vida social normalmente, pero, o sea, mi familia la tengo en Murcia, o sea, que la tengo a 4 horas y media en tren, pero bueno, o sea, que puedo estar ahí cuando quiera y tengo mis vacaciones y bueno, y se puede ascender, o sea, yo tengo ese trabajo fijo, o sea, tengo mucha seguridad económica y luego hay una parte que es fija de sueldo, que conforme vas cogiendo experiencia, pues vas aumentando, se te remunera mejor. Y luego tienes una parte variable que en función de los beneficios, no por ti, no por el éxito de tus modelos, sino por los beneficios de la entidad, pues hay una parte variable que se te paga, pues depende de los beneficios de ese año. Y bueno, si queréis decir algo vosotros. Lo de relacionar luego la vida laboral con la vida familiar también, o sea, bueno, depende también donde estés, ¿no? O sea, en alguna caja sí que hay gente que puede estar realizando nuestros trabajos y que a lo mejor salga a las 3, no lo sé. Vale, nosotros generalmente nuestro horario pues es de 9 a 7, algo así. Después ya también es como te lo plantees, ¿no? O sea, yo tengo por ejemplo compañeros ya pues con más experiencia, que sí que los veo y me choca un poco, ¿no? Al principio a mí sí que me chocaba, ¿no? O sea, yo no lo voy a negar. Yo decía a mi madre, o sea, una pareja que a lo mejor pues estén los dos trabajando hasta de 9 a 7, pues a ver cómo se lo gestionan, ¿no? Ahora estoy en ese proceso. Yo no sé en qué quedará, ¿no? O sea, pero vamos, que de momento, pero es lo que te comentaba, que de momento para mí eso no es mi prioridad. Para mí mi prioridad ahora es pues tratar de dar lo máximo que pueda laboralmente y luego los fines de semana, pues eso sí que, oye, si trabajamos también los fines de semana hay que aprovecharlos, ¿no? O sea, nuestros viajes nos pegamos y salimos y vamos. En este sentido también sí que hay que conciliarlo, ¿no? De momento eso, la vida familiar todavía no nos preocupa tanto, creo yo. Y en cuanto a estabilidad, ¿alguna duda más tenías? Bueno, de sueldo sí que eso depende, o sea, tú entras con tu sueldo fijo, ¿vale? Que luego ya depende de muchos factores, ¿no? O sea, en donde entres, pues cobras ya de entrada una determinada cantidad y en otros otra, ¿vale? O sea, por decir más o menos algo, no sé si... Bueno, pues el primer año cuando entras en este mundillo, pues generalmente pues estás entre los 24 o 28.000 euros al año, ¿vale? Y luego sí que pues tendrás cada vez más variables. Yo no sé si el fijo cómo se mueve, todavía estamos
llevamos 2 años trabajando, y luego sí que el variable depende. O sea, y en eso también sí que entra el que en el variable depende cómo lo eficiente que tú seas, pero también el cómo tú des servicio a las distintas áreas también. Y en eso ya entra el hecho de saberte relacionar y de saber dar servicio y comunicar, ¿no? Que eso también que es muy importante, y que ahí ya entran, pues eso, que en este mundo sí que es muy amplio para economistas, físicos, ingenieros, matemáticos, AD, de todo. Así que en ese sentido sí que se puede llevar, ¿no? Pero vamos, que ya dentro de X años pues también te iré comentando, ¿no? Bueno, yo solo decir que yo no me he planteado vida familiar todavía. Me explico. Es decir, bancos y consultoras. Los bancos tienen beneficios sociales. Vacaciones, vacaciones obligadas. No puedes pasar los días de vacaciones de un año para otro. Y si tú tienes, ¿cuántos son? 25 días, ¿no? O algo así. O 20 días, no sé. 20 días por año. No lo sé, solo porque la semana este año. Pero, te los tienes que coger eso. Te tienes que coger esos 25. En la oficina no. Pero la progresión de sueldo en el banco es con mucha menos pendiente, o sea, es recta. En época de crisis todavía más. El fijo casi no se toca y el variable depende de la tesorería y también depende del banco en el que estés. Y de tu jefe y de cómo te promocione y de cómo se haga valer el dentro del banco frente a otros departamentos, ¿no? En la consultora la situación es distinta. Pese a que AFI, como he dicho antes, es una consultora pequeña, muy especializada en un entorno familiar agradable, estás con gente joven, aprendes día a día. Los primeros años son duros, no te puedes plantear vida familiar, yo vivo al día, o sea, no, básicamente, y la estabilidad ya vendrá, no sé cuándo, pero ya vendrá. Pero en cambio la progresión de sueldo es bastante más amplia. El fijo ahora, por el periodo de crisis, no se toca mucho, pero el variable es más grande. Empiezas con menos sueldo que en un banco, pero quizá lo ideal, desde mi punto de vista, de muchos puntos de vista, es los primeros años en una consultora o algo así, y luego cambiarte a un banco grande, o un banco pequeño o una caja. Ahí ya entrarías como un senior, con un sueldo más o menos alto, con una estabilidad laboral total, o sea, para que te echen de un banco ya la tienes que liar y gorda. O sea, te van a cambiar de departamento, van a intentar pero que te echen es muy muy complicado. Y el nivel de estrés depende, si estás en el front, es decir, si estás tomando decisiones, el nivel de estrés es alto. Si estás en otros sitios, riesgos, valoración, etcétera, el nivel de estrés es bastante más bajo. Y no sé si eso responde a tu... Y una cosilla solo. A nosotros no nos pagan por los modelos que funcionen o no. O sea, eso... los modelos están hechos, simplemente los calibramos y en realidad nuestro trabajo es mucho más terrenal. Gracias por la palabra y gracias por poder participar en esta mesa que según mis conocimientos geométricos no es muy redonda, pero bien, yo pensaba de decir 3 cosas cortas. Primero, como yo empecé personalmente con las matemáticas financieras y mi experiencia personal. Segundo, las posibilidades para los estudiantes que hicieron o hacen una maestría o un doctorado conmigo. Y la tercera cosa que me sorprende que no habemos tocado todavía es la crisis financiera y qué papel los matemáticos y los quants juegan en esta cosa.
Pero voy a hacerlo rápido. Primera cosa, yo personalmente, como yo soy matemático puro de formación, también hice una maestría de economía, pero eso era más bien por casualidad. Y pues yo hace 20 años, después de una conferencia de probabilidad, que no tenía nada con finanzas, discutimos con el conferencista después, y él dijo, sí, ahora hay desarrollos de las matemáticas para la bolsa, etc. Y yo digo, I don't believe your word. No te creo ni una palabra. Estas cosas son demasiado complicadas para las matemáticas. Ninguna chance a aplicar las matemáticas. Y me dijo, no. Entonces, show me. Y entonces me mandó material y empecé a leer esas cosas de Harrison Pliska, Harrison Cribb, y de veras bonito. Mi sensación era, qué bonito, pero qué pena que vengo demasiado tarde. Y hoy estoy uno de los veteranos en esta cosa, y siempre sigue y crece y se desarrolla. En mi opinión, sigue, desde el punto de vista de matemáticas, sigue desarrollándose bien. Ok, ¿por qué cuento esta cosa? Porque yo creo que también para los chances de gente, de estudiantes, sobre todo para entrar en la práctica, siempre en esos 20 años, siempre ha sido bien. Eso, y no ha cambiado al peor. Y mi impresión es, puedo equivocarme, que va a seguir así por un buen tiempo más. Entonces, de este punto de vista hay muchas posibilidades, hay trabajos interesantes, pero sí, hay los aspectos que tú mostraste, que con todos los pros and cons. Bien, finalmente, ¿qué tienen los quants avec la crisis financiera? Yo creo, pues primero quiero citar a Steve Shreve. Sí, él es muy buen amigo, hizo 2 libros muy pedagógicos de matemáticas financieras, y él hizo un buen artículo, Don't Blame the Quants. Lo encuentran fácilmente en el web, donde da esos argumentos más en detalle. La única cosa que quiero decir que sí, es un peligro fundamental de entrar con este aparato de matemáticas al mundo de finanzas. Como dije, el primer paso es de considerar un proceso de precio como un proceso estocástico. Eso ya es una cosa de analizar, no sé, Telefónica de una manera fundamental, y cómo está el mercado y cómo está este desarrollo técnico, bla, bla, bla. Y el otro de nada más considerarlo como una time series, bien, y de analizarlo con un modelo abstracto y no deliberadamente dejar aparte todas estas consideraciones fundamentales. No obstante, estoy en favor de hacer eso y creo que sí tiene mucho valor, pero hay un peligro fundamental en esto si las cosas parten, y no es la primera vez, no hay que olvidar. Por ejemplo, ustedes están demasiado jóvenes, pero en 87 ya había una crisis que era muy relacionada con la teoría de Black-Scholes, etcétera. No entro en los detalles, y hay también otras cosas. Entonces, pero la solución no es abandonar eso, ni siquiera sería posible, pero tampoco sería deseable. Hay que hacerlo mejor, y sobre todo hay que comprender bien las cosas. Sí, una cosa de práctica, el trabajo
de prácticos, y yo también hice bastante de consultar a bancos. Primero, no estén chocados, no es tan sofisticado, me disculpen, pero no es tan de alto nivel lo que hacen en realidad. A veces está uno chocado como se hace, pero sobre todo el trabajo es mucha calibración. Calibración es una cosa muy bonita. Entonces, encontrar los buenos coeficientes, etcétera, para que corresponda bien al mercado. Y hay modelos que es pura calibración, no hay ninguna teoría consistente económica, pero se hace, y es un poco un self-fulfilling prophecy, y así fácilmente, y eso pasó un poco en la última crisis. Sí, quiero terminar, con dos cosas quiero terminar. Primero, ¿qué se necesita como conocimiento? Yo también creo que lo primordial es el cerebro, es un entendimiento matemático y sobre todo un espíritu crítico, es de veras no creer todo porque todos lo calculan así, entonces también lo calculamos así, es de veras comprender las cosas, y de técnicas matemáticas sí hay que conocer bien una integral de Ito y un teorema de Girsanov, pero esas son cosas que se pueden aprender. Cada matemático no es nada de insoportable, pero sí, es algo no trivial, ¿ok? Y quiero terminar con un chiste o con una anécdota Kurt Tucholsky, eso era un periodista en los años 20 y 30, y una vez dijo, el problema con los políticos es cuando hablan con los periodistas en la noche, entonces les mientan. Pero cuando abren el próximo día el periódico y lo leen, entonces lo creen ellos mismos. Y es un poco así. Entonces entra uno, hace modelos, hemos visto, sí, ¿por qué Telefónica es un exponential Brownian motion o por qué es otra cosa? Bien, eso es bastante heroico. Y en el principio se sabe, pero después se hace en la computadora, es mucho trabajo, etcétera, y hay que calibración. Y finalmente sale algo de la computadora. Y ya se olvide todas las hipótesis heroicas, se creen y... bien. Ok. ¿Cuáles son las ventajas del sistema matemático y por qué es un perfil muy demandado en este concepto, de este trabajo de matemática? Pues la palabra, vamos a ir un poquito antes para... Bueno, ya lo hemos dicho, yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Lo dijo Paul. Nuestra ventaja es nuestro cerebro, ¿no? En realidad, bueno, es permeabilidad, adaptabilidad, lo podemos mirar como de muchas maneras. Es problema económico, entenderlo, calibrarlo. Nuestro trabajo, aparte de ser cuantitativo, es cualitativo, muy importante que sea cualitativo, e implementarlo. Y esas tres partes, economía, matemáticas e informática, nosotros no se nos la dan. Y yo creo que ahí está nuestro plus. Bueno, le vamos a dar la palabra a Antonio Falcó. La verdad es que sí somos demandados fundamentalmente por la capacidad analítica que tenemos a la hora del razonamiento. Y esto es nuestro pro y también un poco nuestra contra, digamos, a la hora de relacionarnos con los demás. Pero yo creo que fundamentalmente por eso. Y somos queridos porque tenemos, digamos, por lo general, poca capacidad. Nosotros nos pasa un poco como lo de los informáticos, y seré breve, que tienen mala fama porque se piensan que van todos con la camiseta de Iron Maiden y con pantalón corto. Entonces nosotros tenemos una imagen no igual, pero digamos una especie de tópico. Sí, le pasamos la palabra a José Miguel. Bueno, yo creo que está todo dicho ya. Pues
realmente nuestro cerebro, como ha dicho Paul, y bueno, nuestros conocimientos de cálculo, o sea, de estadística, de cálculo numérico y nuestra capacidad para resolver problemas. Está todo dicho ya, o sea, no... La palabra para Paul. Manuel. Bueno, yo solo añadir eso, que tras los conocimientos que adquirimos en matemáticas y que también pues nos hemos roto un poco la cabeza por entenderlos, pues claro, cualquier cosa como si fuera economía, algunas otras cosas, pues en principio nos resultarán más sencillas también de entender, ¿no? Y es eso, que en principio pues seremos más adaptables para otro tipo de materia. Simplemente eso. Y para terminar, Walter. Ok, muy breve. No, nada más. El desarrollo ha sido que este cálculo estocástico está entrado en el mundo de finanzas y no va a quitarlo. Eso es un hecho irreversible y para mí eso es, para comprender un movimiento browniano se necesita un cierto nivel de abstracción matemático y eso es una situación muy cómoda para los matemáticos y físicos, pero matemáticos y físicos, punto. Ya no va mucho más lejos y yo creo que es una chance excelente para matemáticos que tengan la posibilidad de comprender también las limitaciones de estos modelos. ¿Alguna cuestión? Al hilo de lo que has dicho antes, de lo que estás diciendo ahora, te pregunto, para que a ver si mi idea es cierta o no, te pregunto. Ante la crisis, ¿más matemáticas o se terminaron ya las matemáticas? Ok, por cierto, no se terminaron las matemáticas. No, eso es, no, de veras, muy en serio. There is no way back. ¿Ah? Se han terminado las matemáticas, se ha terminado la complicación. Tenemos que volver No, a tiempos más. no, eso por cierto, no. Y mi opinión personal, pero eso es quizás un poco biased, claro, mejor matemáticas. Y sí puedo dar argumentos más serios en esta dirección. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces el tercer punto tiene que ver con lo que ha comentado Paul McManus sobre la bolsa de herramientas que hay que llevar al trabajo. Y la cuestión sería cuál sería la formación necesaria tras el grado en matemáticas para acceder a este tipo de trabajo. Y siguiendo el orden, pues vamos a hacerle primero la palabra a Nicolás. Bueno, la formación necesaria, carrera técnica o también económicas, técnica de matemáticas, física, ingeniería, etcétera, también económicas, conocimiento computacional, programación, base de datos, pero con esto no hay que alarmarse. Las asignaturas de programación en la facultad no tienen buena fama. Hay gente que ha llegado a quinto sin aprobar la programación de primero. Es decir, a programar se aprende. Si no has aprendido en la carrera, vas a aprender trabajando. Programar es fácil. Si al final has podido entender lo que es un browniano, vas a entender lo que es un bucle o un objeto. Eso no vas a tener problema. Y un máster es bastante recomendable, sobre todo porque a la hora de entrar en el trabajo vas a estar menos desnudo, ¿no? Porque si entras recién salido a la facultad, el choque es fuerte. Yo no sé si todavía se siguen contratando a gente sin algún tipo de máster. Antes se hacía, pero ahora en la mayoría de los sitios suelen pedirlo. Si no, una formación complementaria una opción complementaria suele ser irte a una consultora grande, estar ahí un par de años, pero ahí aprendes a poner ensayo y error, y el nivel de aprendizaje, aparte de ser estresante, no es bueno y no acabas con los conceptos del todo claro si no has tenido antes una formación académica al respecto. Yo creo que el máster empezó AFI, hay otro en Barcelona, luego ingeniería matemática allí, creo que en Coruña, ¿no? Este de Murcia, multitud
multitud de posibilidades son altamente recomendables. Yo sin el máster no me hubiera visto donde estoy. Muy bien. Antonio, Falcón. Yo creo que es fundamental, sobre todo, hay dos cuestiones que yo no sé si, digamos, ahora están solventadas en el grado, ¿eh? Pero a mí uno es, digamos, los conceptos básicos de economía, que hay que saber, esto no, ahí no hay tutía, en el caso tanto de micro como de macro, y luego una cosa fundamental la parte, digamos, en general de computación, y hablo tanto de programación y algo de arquitectura también hay que saber de ordenadores. O sea, porque, digamos, sobre todo cuando uno va a trabajar con bases de datos en entornos de altas prestaciones, algo de arquitectura hay que saber. Y yo creo que esa formación sería, por lo menos, necesaria. Y sobre todo la parte, digamos, de economía. Porque lo que está claro que con una formación, digamos, básica de análisis o del cálculo numérico de ecuaciones en derivadas parciales que puede tener la titulación de matemática en general, no sé exactamente cómo está ahora la situación, con un pequeño aditamento es muy fácil, digamos, de obtener, digamos, los conocimientos, tanto en cálculo estocástico como en otro tipo de métodos numéricos. Pero la parte, digamos, de lo que es computación y lo otro que había dicho era de economía, esto sí que es necesario. José Miguel. Sí, yo desde el punto de vista de un matemático, o sea, bueno, para empezar pienso que es necesario conocimientos técnicos de informática, o sea, todo lo que sean procedentes de las ingenierías y física, matemáticas, pueden acceder a este mundo, pero pienso que es imprescindible también una formación de posgrado, de máster, porque, no sé, el entrar en contacto con el mundo de las finanzas es un poco traumático, o sea, en el sentido de que estás acostumbrado a teorema, demostración, definición, a un modo de aprendizaje un poco formal, y esto pues necesitas unos conocimientos menos rigurosos. Entonces considero necesario una formación de posgrado, de máster, tanto pues aquí en España pues ofertan muchos el máster de AFI, el que vamos a hacer aquí en Murcia, bueno, en Barcelona y los que hemos mencionado ya. Paul. Algo de probabilidad, algo de Excel, también, algún lenguaje de programación, y da igual lo que sea, ¿no? Que da igual, realmente da igual. Lo que sea, da igual. Viene fenomenal. También, como uno está trabajando muchas veces con datos, con muchos datos a veces, algo de SQL. Y SQL es muy sencillo, que se aprende un fin de semana casi, ¿no? Pero luego hay que jugar con ello, ¿no? Pero algo así, son herramientas muy básicas. Y hablando en concreto, digamos, del mundo de finanzas en concreto, yo sí que recomendaría un máster en finanzas, para coger un poco de lenguaje, una base teórica y un poco de práctica con programación y cosas del estilo así. Un año de máster vendría fenomenal. Manuel García. Bueno, yo añadir, lo que sí que es muy importante también cuando entras en el mundo de las finanzas es también dominar la jerga que se usa, sobre todo para que te entiendan y para hacerte entender y entender lo que te dicen, ¿no? Eso sí que es importante. Y en ese sentido sí que puede ser bastante importante pues tener una formación adicional a la carrera, sobre todo eso, porque, bueno, por lo menos yo me encontré en mi caso que en la carrera sí que estaba todo muy dirigido a la investigación, ¿no? Entonces, claro, desde que acabas la carrera hasta que tienes que poner en práctica ciertos conocimientos, pues sí que es bueno tener quizás un paso intermedio, ¿no? Y luego también, para añadir, pues, hombre, quizás ahora que también estamos en esta época, pues ir añadiendo escaloncitos hacia arriba en la formación, pues es positivo, ¿no? Y también, pues, los idiomas, el inglés en particular, pues es importante. Creo que es importante. Y ya para terminar, Walter. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste, pero quiero decir, yo he visto muchas carreras de gente
que vino de cosas completamente diferentes. Tú eres buen ejemplo. Ok, pero típicamente lo más importante es un sentido de matemático y un enfoque. Las otras cosas como las capacidades de computadoras, sí, se aprende en el trabajo, si no se aprende antes. Y también la maestría de finanzas, eso también se aprende en la práctica. Pero absolutamente necesaria es una buena formación de matemáticas. No necesariamente exactamente en la dirección de matemáticas financieras. ¿Alguna cuestión? ¿Qué formación tenéis en Viena? ¿Qué hace un estudiante en Viena? Ok, bien, entonces en Viena yo metí 10 años justamente para establecer un currículum que en Viena es algo especial porque hay una gran tradición de matemáticas actuariales. Matemáticas actuariales, eso está muy formalizado con estos actuarial societies eso es a un nivel más básico desde el punto de vista matemáticas, pero tienes que aprender ciertas cosas. Y ahora en Viena es esta combinación, estos conocimientos básicos de actuariales y financieras que son más sofisticados, y pues hay cursos donde sí se puede, está bien. Hay cursos donde desarrollamos teoría de medida, procesos estocásticos, análisis estocástica y después aplicarlo bien a un largo rango de aplicaciones. Pero si tienes el lujo que puedes hacerlo, está bien, no estoy en contra de eso, y claro que creo que hacemos los mejores cursos en Viena. ¿Esos estudios son de escuela? No, eso ha sido una cosa de maestría, ahora está compartido en un baccalaureato y una master's degree, pero ya estamos especializando a partir del tercer año. Ok, ya. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí. En Viena, ¿no? Pues quizá para contrastar lo que pasa aquí en España. Quizá la cuestión está en que para el estudiante que sale de la licenciatura de matemática aquí, están claros los cauces para trabajar en lo que es la docencia. Y eso tiene todo el mundo claro, que tiene sus opciones en esto, que se quiere meter en la universidad para hacer el doctorado y a ver si por ahí puede entrar. Pero claro, en las otras cosas, en otros ámbitos profesionales, ahí es donde veo yo que está el problema muchas veces. Quizás pueda ser falta de información o cómo está estructurado el sistema, porque, por ejemplo, lo que ha salido aquí, de vosotros que estáis en este tema, es el máster de AFI, ¿no? O otra gente es porque se encontró en una conferencia de casualidad, de casualidad encontró a alguien que le proporcionó un material a través del cual pudo entrar en ese mundo y entonces lo conoció. Pero quizás aquí el problema que veo en España para otras salidas profesionales, aparte de la docencia por matemáticos, es como que hay poco conocimiento aparte estándar de por dónde dirigirse para otra salida, ¿no? En los mismos estudios aquí, pues como no te cojas un máster o te escuchamos por alguna de estas escuelas, es complicado. Sin embargo, por lo que está diciendo, en otros sitios sí que es verdad que la misma carrera existe ya esa interdisciplinaridad para que la gente lo haga. Más que una pregunta es una reflexión, quizás aquí lo que sí se debería atender es a que se haga esa más interdisciplinariedad en las propias carreras y quizás también la labor de difusión un poquito más grande. Yo también señalaba antes que hay oposiciones aparte de la de docencia a otra serie de cosas, pero eso como que se sabe que está por ahí, pero no. Yo le pregunto a alguien que se acaba la carrera, poco sabe, creo yo, cuáles son esas oposiciones. Yo creo que poco lo sabe.
Sí, no, yo en ese sentido, por eso sí que digo que este tipo de iniciativas me parecen muy buenas, ¿no? Sobre todo para ampliar el espectro y saber todas las posibilidades que podemos tener. Yo tampoco lo sabía, yo me he enterado ahora. O sea, hay oposiciones donde, por ejemplo, para el INE hay oposiciones, luego también en el Banco de España hay alguna oposición, ahí sí que necesitas pues formación económica, pero bueno, que también se puede estudiar. Y luego del MEF también, son así las que he visto, seguro que hay más. Lo único que, claro, que... ¿no? Sí, también. Claro, que eso sí que... Yo no sé. Lo que pasa con los actuarios, de momento, el sistema aquí no es exactamente igual que hay. Esto es que es un tema que yo traigo un poco en cartera. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en matemáticas no tenemos tradición de montar, digamos, de formar actuarios. Generalmente han formado los actuarios de economía. Sí. Y esto es un mercado que tenemos aquí virgen y que durante años... Yo creo que ahora, digamos, la primera vez, en una conversación en el pasillo, precisamente estamos tratando ese tema. Ahora nos estamos preocupando precisamente porque tenemos el mercado de trabajo restringido y hay que buscar otras. Pero yo creo que esto es una cosa que debería hacerse presión o, por decirlo de una manera que no es... O sea, actuar como lobby para que esta situación, digamos, tuviera el mismo statu quo que hay, por ejemplo, en otro tipo de países. Es que intentos ha habido, te lo digo porque, o sea, me consta que ha habido, pero el problema, básicamente os voy a poner el ejemplo que le contaban. O sea, pensar que los actuarios tienen, digamos, por decirlo de una manera, una especie como de notario de los planes de pensiones, hablando así, digamos, sin mucha técnica. Entonces, imaginar que tú, digamos, cobras un tanto por ciento de cada plan de pensión que llevas. Imaginar que puede ser el 10% de los planes de pensiones de Telefónica durante todos los años. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un mundo muy cerrado con salarios extremadamente altos. Digamos, aquí ha habido un momento determinado un problema porque me consta, y esto Walter lo puede, que para entrar, digamos, en el mundo actuarial tú, digamos, tienes que tener unos años de profesión y luego pasar un examen, creo que es, no lo sé. En Austria. La situación por una tradición muy antigua, que basta si terminaste este estudio y después 3 años de práctica y ya está. Sí, porque eso está... Pero los estudios están, digamos, dentro de las facultades de matemáticas o... Sí, no, es dentro de la facultad de matemáticas, pero también enseñamos de economía, sí. Bueno, de derecho. Entonces, aquí la cuestión es, hasta hace, y os lo digo porque ahora, digamos, viene el punto clave. Ahora esto hasta hace poco tiempo era una licenciatura de segundo ciclo. Ahora, en estos momentos, esto está en el limbo. Y de hecho, las últimas noticias es que, por ejemplo, y esto es verídico, la Junta de Andalucía ha sacado una normativa, visto que esta titulación ha desaparecido y ha quedado en un vacío legal, y en principio las últimas noticias es que se asigna, digamos, el título, entre comillas, de actuario a la nueva titulación que algunas universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía han sacado, que se llama Contabilidad y Finanzas. O sea, eso son noticias. Entonces, porque el colegio, me consta, digamos, un colegio muy pequeño, no ha hecho ningún, de momento no noticias, pero no ha hecho ningún momento al respecto. Y está claro que las facultades de matemáticas, ni la Real Sociedad de Matemática Española, como tal, movimiento alguno ha hecho. Entonces yo creo que esto es yo creo que, digamos, tenemos algo encima de la mesa y es una cosa que deberíamos actuar. Es una cosa que llevo pensando hace mucho tiempo. Y bueno, y quería sacar este tema precisamente aquí, porque los principales afectados, a nosotros ya no nos va, digamos, a coger. Pero pensando en vosotros y en vuestro futuro, digamos, otras perspectivas profesionales, yo creo que es algo que se debería hacer.
no es lo que pensáis vosotros. Tenía ahí la bella palabra, Joaquín. Parecía que el tema era muy centrado en la salida de la finanza, pero sí que un campo muy amplio. Pero yo veo varios problemas en las salidas profesionales que habría que asumir desde el principio quien opte, y yo animo que lo hagan, a una salida distinta de la docencia. Primero es el intrusismo profesional, ya lo explico, y la ignorancia empresarial. El intrusismo profesional, porque tú llegas a cualquier sitio, planteas lo de crear un modelo, no simplemente ajustar unos datos de 5 o 4, sino crear un modelo, explicar el por qué pasa eso, y dices, si eso lo hace el ingeniero. Pero el ingeniero lo único que sabe es la tecla del ordenador, un paquete informático que alguien ya ha instalado ahí y funciona, ¿no? Y después salen unos números del ordenador y eso ya es la Biblia, ¿no? Es imposible cuestionarlo. Y después, la ignorancia empresarial, porque cuando vas y planteas este tipo de cosas, dices, pues eso lo hago yo, hago así, y lo hago. Y lo digo porque yo soy el caso contrario de los compañeros que me dicen ya compañeros, porque soy matemático igual que yo, que me han empezado a hablar, porque ellos son matemáticos que optaron por el mundo profesional y han conseguido quedarse en el mundo profesional por la docencia. Yo soy un matemático que empecé en el mundo profesional, he dado muchos botes, administración pública, administración privada, y me he acabado desengañando con la precariedad que hay en el mercado laboral. Porque quizá en Madrid sí hay muchas oportunidades, pero en una ciudad de provincia como en Murcia, y cuando hay cosas que te hagan mucho más importantes que tu carrera profesional, pues es precariedad. Precariedad, ¿y qué pasa? Todo estaría hablando de unos salarios de 24 o 28.000 euros, ¿no? Bueno, pues un docente gana 35.000 euros. Con 3 meses de vacaciones. Que sí, que es todo de siempre, pero yo sé que te he puesto mi caso. Es decir, ¿me entiendes? Que yo tan consultora importante a nivel internacional para la administración pública, es decir, que es complicado, pero y yo he tocado puertas. Es decir, yo he tenido contacto con Caja Murcia y Caja Murcia me dijo es que no era demasiado joven, porque lo que me proponían era hacer un contrato de becario, que yo ya trabajé de becario, yo creo que fui el primer matemático que trabajó de becario en el TOIE, en ONU, que era una empresa de financiación importante, porque iban a poner un modelo de esa referenciación sin historia, y claro, si eso no funcionaba, a los 3 meses te querían ganar. Es decir, que lo que digo es que vosotros habéis estado con una salida muy reglada, que es hacer un máster, y ese máster que tiene sponsor, quizás el BBVA, Caja Madrid, el Banesto, el Santander, patrocina esos másteres porque le interesa, pero también hay otras salidas que son complicadas. Yo de todas formas, lo digo, yo he vuelto estoy en la docencia, es el primer año, y espero el año que viene volverme a la especialidad porque, es decir, todo lo que habéis planteado, es decir, los retos que plantea la matemática en el mundo empresarial son infinitos y apasionantes. Y la docencia está bien, pues al principio bien, estresa mucho, y vosotros tenéis un nivel de estrés de un 10, yo no voy a decir un 10, pero un 8, pasará donde yo cada 3 meses, pues tengo vacaciones y suelto válvula, ¿no? Pero sí hay un estrés también, es decir, no se crea nadie que vaya ahí y todo lo trabaja. Pero yo la verdad es que tengo esa envidia a vosotros y espero algún día estar sentado en este lado de la mesa. A ver, tiene la palabra Pepe. Solamente una observación a lo que estás diciendo, que me ha parecido, desde mi punto de vista, grave, perdóname que te diga. En la región de Murcia es muy pequeña. Los conocimientos hay que aplicarlos en Singapur. Y esto de que yo tengo que trabajar en la región donde nacido, eso no va con el mundo de hoy. Entonces, eso hay que romper. Eso hay que romper. Completamente. Hay que ir a la dinámica de que uno se forma para trabajar en el mundo. A ver. Y por eso lo he comentado, es decir, que hay veces que tienen unos compromisos personales que impiden. Yo estoy de acuerdo, es decir, yo me fui a Madrid, estuve trabajando 1 año y medio en una empresa que se llama Valle, diferente, que hacía modelos de estimación de mercadores, de las tiendas de mercadores. Llevábamos 680 tiendas y lo clavábamos. Con pequeños desajustes, el modelo semanal funcionaba, el diario pues petaba, pero el modelo semanal lo clava. Es decir, lo hacíamos mejor que el propio gerente de la tienda. Pero ¿qué pasa? Porque si tus circunstancias personales te obligan a tener que volver aquí, porque son personales y tú pones una balanza, ¿me entiendes? Es decir, pero es lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si quieres quedarte en Murcia y te limitas a Murcia, es que incluso empresas tan fuertes como el Pozo, EO, y yo cuando volví de Madrid, hablé con EO, una persona que estaba en el departamento de logística, le expliqué lo que hacíamos en Madrid con los modelos de previsión de
Que sí, que esto, yo tengo ahí un chaval, que le doy al botón, y le estoy hablando de lo que es una empresa de las importantes, ya te he contado de la jamón. Que yo estoy de acuerdo contigo, que se tiene que quitar el cliché de decir me quedo en Murcia, porque si te quedas en Murcia, pues está muy bien. No, es decir, que yo he contado un poco mi miseria, pero yo estoy convencido, y yo creo que en Murcia hay mucho trabajo, es decir, que, por ejemplo, las empresas de transporte, el modelo de asignación de clientes, el programa que llegas a la empresa, yo estuve en una empresa que era Distribut o algo así, una empresa del sector, de cuántas del tema que vas a hablar y dices, ya, pero es que eso es imposible. No, pero es que el modelo controla los camioneros que se ponen malos. Nada, pues es imposible, porque si el tío se pone, no, es que tú le dices, claro que es imposible. Y lo hacen con palito y con su experiencia, un tío ya de 20 años, controla el tema de que claro, A ver, un sí, a ver. A ver, sí, tenía la palabra que le había pedido aquí Nicolás, por favor. Simplemente el tema de los 24.000 euros. Con 3-4 años de experiencia, es decir, pasando a senior, yo no me movería a otro sitio por menos de 60.000. Ya te lo he dicho todo. Entonces, los inicios son duros. Y ahora en crisis, muy duros. Pero tiene su gratificación. Y las finanzas mueven el dinero. El dinero está en las finanzas. Entonces, oye, puedes buscar más salidas, más sitios, pero vamos. A ver, le había pedido aquí la palabra, por favor. Shh. La falta de conocimiento que tenemos cuando acabamos de las posibilidades de trabajar por el ámbito de la docencia. Yo creo que hay y por ejemplo se conecta un poco con el desconocimiento que tienen las empresas de los matemáticos. Yo creo que hay que siendo un poco autocríticos, quizás desde las facultades de matemáticas se debe haber reaccionado hace más tiempo y tratar de explicarse más a las empresas y de conocer más en el mercado qué posibilidades hay de trabajo para los matemáticos. Y eso es algo que yo, desde mi percepción, es algo que he visto hacer en los últimos años. Por ejemplo, yo vengo de Galicia y hay una facultad de matemáticas, la de Santiago, y una iniciativa que está funcionando medianamente bien, es lo que se llama un foro de empleo, que se hace en el mes de abril, en el que participan empresas y en el que participan también los alumnos de la facultad, las empresas se presentan e incluso les hacen entrevistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que siendo autocríticos, quizás la imagen, tenemos un estereotipo que ha salido a veces por ahí, pero quizás deberíamos de acercarnos más al cliente, en las sociedades empresas, y vender más el producto del matemático formado en una facultad de matemáticas en España. Es cierto que para vender ese producto, pues también a lo mejor hay que mejorarlo si queremos que recientemente haya una salida más fuera del ámbito de la docencia y de la investigación. Entonces yo creo que, como que son hay dos cosas en las que deberíamos de trabajar. Darle más difusión desde dentro de las facultades a las posibles salidas fuera de la docencia y de la investigación, que es algo que yo no he percibido como conocimiento para los estudiantes, solo que recientemente, y después acercarnos más a las empresas, a conocer más las posibilidades de la facultad, porque una facultad, pues además debe de preocuparse por la inserción laboral de sus titulados, y además es un parámetro que se está utilizando hoy para evaluar la calidad, sí. Entonces simplemente eso que en ese sentido me parece que esta iniciativa que hace muy buena, ya que es una de las que debería de ser ejemplo, y no solamente en el sector de las finanzas, ha salido por ahí de la ingeniería, es que nos quejamos mucho que decimos, esto lo hace un ingeniero y te dicen que es la leche, y al final no está haciendo la leche, porque efectivamente, como toca hablar del software, está dando bien un botón y no sabe que ese software pende en determinadas condiciones, está calculando una estructura cuando está analizando unos datos, porque hay ciertas dependencias. Decimos que el economista se vende mejor. Bueno, pues nosotros tendremos que demostrar al mercado que también somos buenos y que tenemos que hacer cosas. A veces también que formarnos. Bueno, pues para terminar, y al hilo de todo esto que estamos hablando, lo último que queríamos
contar con la opinión de cuáles serían otras posibles salidas profesionales fuera del mundo financiero. Entonces le damos la palabra a Nicolás. Bueno, pues habla Poli, si alguien quiere más después tomar la palabra, adelante. No, realmente ya lo he dicho, es que hay mucha, el mundo es grande, ¿no? Hay muchas posibles salidas y cosas extrañas y interesantes que no se te habían ocurrido antes. También hay países que no son España, ¿no? Es que hay muchas posibilidades ahí en Inglaterra, en Estados Unidos, hay que viajar un poco, aunque sea a Singapur, durante unos años. No, pero nada. O sea que en la bolsa de esas herramientas tendremos que meter el idioma también. El idioma, digamos, si ya sabemos cuál es. Bueno, eso sí, venga. ¿Alguno de los ponentes de la mesa quiere aportar algo más sobre algunas posibilidades más de salida? Bueno, yo lo que sí veo, mi percepción, los pocos años que he estado en Madrid, es que sí que allí estamos, yo no sé en las distintas comunidades, pero en Madrid sí que estamos valorados. Yo lo estoy percibiendo y sobre todo porque en el caso concreto del mundo de las finanzas, antes estaba casi todo, bueno, no había casi ningún matemático. ¿Qué pasa? Que yo creo que en España sí que estamos más atrasados en ese sentido con respecto a Inglaterra y a otros países, creo yo, casi todos, ¿no? Pero sí que ahora pues han estado matemáticos, físicos, ingenieros que han copado ciertos puestos de responsabilidad en algunas empresas dentro de Madrid y a su vez se están nutriendo de más matemáticos, ingenieros y físicos. Y entonces eso yo sí que creo que es algo muy positivo, ¿no? Yo no sé tampoco cómo están en las distintas comunidades, pero en el caso concreto de Madrid sí que yo veo que se nos está valorando más. De hecho, casi todos, bueno, ha venido más gente también de Canarias conmigo y a su vez conocen a más gente, matemáticos, etcétera, y sí que no han encontrado muchas dificultades para encontrar trabajo ahora. También tienes que ver, luego también hay consultorías, auditorías, también lo que hablábamos de que, hombre, de que también tienes que ver tu situación personal y qué es lo que realmente quieres o no quieres en un determinado momento, ¿no? Pero vamos, que si estás abierto al trabajo sin muchas restricciones puedes encontrar trabajo y si tienes alguna restricción quizás también te costará un poco más, pero sí que en ese sentido yo lo veo bien para nosotros. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Antonio. Yo, digamos, hace muchos años tuve una conversación, hace básicamente como 10 años aquí, con este tema. Porque cuando empezó, digamos, yo cuando estudié aquí, me acuerdo en primero éramos 180 allá abajo,
Y ya me parece aquí, digamos, los números han ido en barrena. Y no solo ha pasado esto, en la licenciatura, sino también el doctorado. Entonces, en una conversación me decían, pero ¿por qué no viene gente al doctorado? La razón es muy fácil. ¿Por qué van a hacer un doctorado? ¿Van a mejorar tu puesto de trabajo? ¿Van a ganar más dinero? Pues si no van a ganar más dinero, no van a hacer el doctorado, ni van a hacer un máster, ni harán nada de nada. Este es el primero, y este es un problema. Y hay otra cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, es que tenemos que acercarnos al cliente final. Y tenemos que ser conscientes, y esto yo creo que la Universidad Española, puede ser que en Madrid o en Barcelona son sitios más grandes y hay más de todo, sea diferente. Entonces, te hablo en provincia en general. Es que no hay conciencia, en general, hasta hace muy poco tiempo, de que el alumno viene aquí para entrar en el mercado de trabajo. Y tenemos una responsabilidad social que es preocuparnos de ese alumno. Entonces, hasta ahora, digamos, eso no era lo habitual. Y eso, digamos, ahora empieza a cambiar. Y lo otro que tenemos que cambiar es la mentalidad, digamos, de estas estructuras de grados o de carreras cerradas. Aquí tenemos mucha tradición de que todos tenemos que hacer lo mismo. Pues no, porque en el resto del mundo, si aquí hay matemáticas y hay matemáticas en Alicante, no tienen por qué ser ni iguales, ni tener las mismas asignaturas, ni la misma estructura, ni tener las mismas ideas. Puede ser totalmente distinto. O sea, ¿por qué tenemos que tenerlo todo reglado? Y todo estructurado, todos igualitos, y no sé, me parece una absoluta, digamos, gilipollez. Lo voy a decir así de claro. ¿Por qué no podemos incluir asignaturas de otras titulaciones o podemos hacer otro tipo de... Teniendo en cuenta que hay un cuerpo básico, yo, digamos, soy partidario de hacer ingeniería académica. Es decir, no hay nada, pero lo que necesitamos, yo creo que con esto de los grados, con el cambio de Bolonia, nosotros hemos perdido una gran oportunidad, en general como país. O sea, tenemos un mercado de trabajo que es un auténtico desastre, y porque es poco eficiente. Pero es que en las universidades nos pasa exactamente igual. Y hablo en general de todas, yo conozco la pública y la privada. Porque tenemos una mentalidad, digamos, un poco de elefantes. No sabemos reaccionar frente al mercado. Entonces yo creo que nos hace falta un cambio, pero por parte de todos. Y para mí el cambio fundamental es pensar que somos un centro de formación. Y dejarnos, o sea, podemos hacer, y eso no quita que sigamos haciendo investigación de calidad y seamos buenos en esto. Pero somos un centro de formación para el mercado de trabajo. Y es una cosa que deberíamos marcarnos aquí a la frente todas las mañanas cuando vamos al trabajo. Bueno, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues yo creo que ya hemos rebasado la hora con creces y podemos terminar. Un aplauso para los ponentes.